Hi. Good afternoon. God, is it already afternoon? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la conferencia de prensa para ustedes con Anton Corbett. Como ustedes saben, mañana hay una conferencia magistral también de hablar de su carrera, su trabajo, que va a ser más como una charla más profundo con Anton, pero aquí estamos específicamente para contestar las preguntas de prensa y platicar de los temas que a ustedes les interesan. Bienvenidos, y le dejo el micrófono a Anton y también pues, a Maritere, que nos está apoyando en la traducción. There's very little I can add to that. Okay, primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a México, acá de este lado. Ha sido un director de fotografía, un fotógrafo que ha creado imágenes icónicas, que ha hecho videos icónicos, y ahora en tu faceta como cineasta estás retratando a seres humanos que por alguna razón se encuentran en una encrucijada de la vida. ¿Esta es una tendencia que ha llegado a ti para expresarla en pantalla grande, o ha sido algo que has buscado toda tu vida y que solamente en este tipo de trabajo cinematográfico has podido sacar así? I think that most changes in my work, from photography to video to design to film, has been kind of accidental. Creo que la mayor parte de los cambios que se han dado en mi trabajo, por ejemplo, el pasar de la fotografía al video, al diseño y a las películas, se han dado simplemente por casualidad. And in a way, the films, the scripts, they are not written by me. So I look at what's available and what I feel interested in at a particular time. The first film was kind of natural to me because it dealt with a period in my life that I was part of, that story. And the American, I wanted to have a very different experience by shooting a fictional story with an American actor instead of English actors. Sí, hasta cierta manera me gustan las películas porque en las películas puedo describir mucho más las cosas. Yo no escribo las películas, simplemente busco lo que hay disponible y trato de ver qué es lo que me interesa más para yo poderlo llevar a la pantalla. Mi primera película fue algo como totalmente natural para mí porque era algo parte de mi vida. Sentía que salía natural porque lo había vivido. En la película del americano la experiencia fue totalmente diferente y quise hacer algo ya entrando un poco más a lo que es la ficción. También aquí fue donde decidí por primera vez utilizar un actor estadounidense en lugar de un británico como lo había estado haciendo. And so the film that plays here, The Most Wanted Man, I felt after The American, which was fictional, that I wanted to make a film that about something that has an impact on our lives. And I felt that the post 9/11 situation, which is still ongoing and has changed, I think, the way we live and travel and get informed about things that happen in the world. I felt that that was something I wanted to spend my energy on for a film. To make a film always takes a year of your life, so you want to make sure that you start on something that you deeply care about. Por lo que se refiere a la película del hombre más buscado, pues como les dije, un actor estadounidense
una película de ficción, sin embargo, cuyo tema tenía un impacto en la vida de todos nosotros. Estaba reciente lo que había pasado el 11 de septiembre y de hecho lo que pasó el 11 de septiembre continúa en la vida de todos nosotros, puesto que eso cambió la forma en que vivimos, cambió la forma en que viajamos, cambió la forma en que nos informamos. Entonces consideré que era un tema en el que valía la pena dedicar mi energía. Las películas se quedan para siempre, entonces es muy importante que a lo que te dediques y a lo que le pongas tu energía sea algo que realmente te importa mucho. So that's how I got to that film. And my next film, which I already shot and nearly finished, is a film about a photographer and a subject, which again is quite close to my life. So that was the reason to do that film. It's called Life. James Dean and a photographer. Mi próxima película, que de hecho ya está totalmente grabada, pero todavía no está lista para salir, la elegí así porque también tiene un cierto tema que se relaciona con mi vida. La película se titula Life y habla sobre la vida de James Dean y de Dan Scott. Hello, Anton. Welcome to Mexico. I would like to know about working with Philip Seymour Hoffman, which I believe was his last work in a leading role, and also with Rachel McAdams for award, The Most Wanted Man. Do you translate or I go straight in? No. ¿Quieren que traduzca la pregunta? Okay. Even I understood it. So, Incluso yo lo entendí, no sé por qué ustedes no. Well, of course, it's a question that gets asked a lot about Philip. And fortunately, I can only say great things about it. Well, we all know he's an amazing actor. I think there's an equivalent to Philip Seymour Hoffman. So that's obvious, and most people will agree with that. As a person on the set, he was always very intense, questioning a lot of things, but he was 150% the person he was playing, the Bachmann character in the film. As a person off set, I liked him tremendously, and we kept in touch, and I saw him socially as well. So, he'd be missed for a long time to come. And fortunately, he left behind an incredible legacy of work, and I'm very grateful that the film I made is part of that legacy. And with Rachel, sorry, I got carried away. Pues obviamente esta es una de las preguntas que con más frecuencia se me hace y no tengo cosas que decir de él más que puras cosas buenas. Todos sabemos que es un actor sorprendente, simplemente sin equivalente en ninguna parte. Todo el mundo piensa de esta manera, no solamente yo. Él ilustró perfectamente su personaje, cuestionaba muchas de las cosas que tenía que hacer porque eso implicaba que se dedicaría totalmente a lo que estaba haciendo. A mí me encantó obviamente como actor, pero sobre todo me encantó como persona. Después de la película estuvimos en contacto mucho tiempo, incluso convivimos desde el punto de vista social y la verdad será una persona que se extrañará durante mucho tiempo. Como quiera que sea, gracias a Dios nos ha dejado una gran herencia con toda su cinematografía y para mí es un gran honor que mi película forme parte de la herencia que él nos ha dejado. And regarding Rachel, that she's almost opposite. She's not very intense, very pleasant character, and known for, in a way, lighter films. And I thought it was really interesting to have Rachel play someone with a more of conscience, if you like, and a human rights, as a human rights lawyer, there was a more serious side to the role. And I thought she did that really well. But yeah, she's an absolute pleasure to work with. Por
Por lo que se refiere a Rachel, pues es exactamente lo opuesto. Ella no era tan intensa, ni tampoco el personaje era algo que fuese a ser algo muy agradable. Ella tenía una trayectoria con películas un poco menos pesadas, y en realidad esa fue la razón por la que me impulsé a escogerla para que hiciera el personaje de esta licenciada de defensa de los derechos civiles. La verdad fue un verdadero placer trabajar con ella. Hello, Anton. Thank you very much for being here. And I would like to ask about the impact that Joy Division and the Young Curtis had on your career. Oh, career. Or life. You know, everything I've done in my life where I thought it would be good for my career always went wrong. And all these other things that in the end turned out to be good for my career were always accidents. Maybe I'll leave it for you now. En realidad, bueno, no sé si el impacto en mi carrera o el impacto en mi vida. Puedo hablar definitivamente en el impacto en mi carrera como Antón, porque como ya les he dicho, casi todo lo bueno que me ha sucedido a nivel profesional se ha dado por accidente. But it is a funny story in a way. I'll try to make it as brief as I can. When I was 24, I liked Joy Division so much I moved from my country, the Netherlands, to London. And within 12 days of arriving in London, I met up with Joy Division and I persuaded them to do a photograph with me, which we did, and I liked the picture a lot, but nobody wanted to publish that photograph. I sent it to the band, they really liked it. Then I came to Manchester, at their request did a few more pictures, and then Ian died. When that happened, everybody liked my picture. Which is very strange, but people read something in a picture in hindsight with a different meaning than when I took the picture. Bueno, pues les voy a contar una anécdota, trataré de ser lo más breve posible. Cuando yo tenía 24 años, que me mudé de Holanda a Londres, fue cuando conocí a George y lo convencí de que se dejara hacer una sesión de fotografías que supuestamente no se iban a publicar. En realidad yo hice la fotografía conforme a mí me gustaba y a nadie le gustó mi fotografía, a nadie le interesaba. De hecho, se mandaron las fotografías a Manchester y se trataron de hacer algo con ellas, me pidió que se hicieran más fotografías, pero en realidad a nadie le gustó mi fotografía. Pero de repente se muere y entonces ya todos querían mi fotografía. Lo que pasa es que la gente lee en las fotografías algo totalmente a lo que yo le imprimo a las fotografías. So you could say that by going to England for Joy Division, it gave my photography much more of a career than I had in Holland. And then many years later, in 2006, I made a film about Ian Curtis. And unfortunately, I had to put a lot of my own money in, which I didn't see back. So I had to sell my house and move back to Holland. So it's an interest, and that gave me, if you like, a career in film. So it was interesting that both, in a way, my career in photography and my career in film were defined by Joy Division. And I moved from Holland to England and then back again. Over 30 years, which was quite interesting. Lo interesante es que al haberme ido a Inglaterra, por lo que sucedió, pues fue como yo inicié mi carrera en la fotografía. Después, en el 2006, hice la película con Ian Curtis. Le metí muchísimo dinero, no recuperé absolutamente nada, tuve que vender mi casa, me quedé en la ruina, tuve que regresar a Holanda, pero hice una carrera en cinematografía. Mis dos carreras se basan mucho en él y creo que en los 30 años que he tenido me he encontrado con que todas mis sorpresas son así, por casualidad. I was wondering, you were talking about your career, your whole body of work as a photographer, as a video director. I was wondering, you were talking about how like the creative freedom you had as a photographer, and earlier you were saying that as a filmmaker you have to work with somebody else's work. I don't know if you feel more comfortable working with something that is like already planned as a script, or if you feel more comfortable working like improvising
as a photographer that you are? Well, I think I combine it a bit. I mean, it's not like the script is written in stone. I'm usually part of the way the script is written, and I change things, to make it my kind of vision. So it's not like a director for hiring or a gun for hire in that sense. There's always a signature or whatever you like from the maker in there. But photography is a very different art, and I still do photography, and I find that it's a very peaceful existence compared to filmmaking. I always think it's my Zen time when I do photographs. Whereas when I was younger, I felt it was very stressful. So it's all relative in that sense. Let me do that. That's fine. En realidad yo creo que hago como una combinación. Lo que sucede es que pues un guión no está escrito para siempre, como si no se pudiera modificar. Y yo participo mucho y le hago cambios y le imprimo mi propia visión. No es definitivamente algo que no se pueda manipular. Por supuesto que siempre en el guión queda la firma del autor, pero le podemos hacer cosas. En la fotografía, la fotografía es en sí un arte totalmente distinto. Para mí, la fotografía me da paz. Es como mi centro, mi zen especial, es donde yo me siento perfecto. Y yo creo que más que nada todo es relativo, porque cuando era joven pensaba que las cosas serían distintas, que sería exactamente al revés lo que yo sintiera. So, does it answer your question to a degree? ¿Contesté a su pregunta? Well, I wanted to know, Hi, Anton. Hi. I want to know how's changing your career since your first film and last? Well, for the first film, I lost my house, and the last one I got paid for. Para mi primera película pues la hice en mi casa, la última ya me la pagaron. Which in a way most people would see as progress. Y eso es progreso, la mayoría de la gente pensaría. But the first film came more natural because I knew the story. But this film, I try to learn from every film I make because I'm a beginner, and so it's all a new experience. This film had a lot more actors. I used the camera differently. I used autumnal colors. Yeah, it's a very different experience. But I think on the first film there was no pressure. But since that was critical success, I think there is pressure on every film you make afterwards. It's quite interesting. And it's best to ignore the pressure, but I don't always succeed in that. Pues en mi primera película las cosas salieron como muy naturales. Yo conocía perfectamente el tema, la situación, y en realidad salió fácil. Aprendo de todo lo que hago, porque definitivamente soy un principiante. En mi primera película tenía un número de actores muy grande, utilizaba las cámaras de diferente manera, utilicé mucho el collage y fue una experiencia totalmente diferente. Yo creo que también una de las cosas importantes que tuvo mi primera película es que la hice sin presión y terminó siendo un éxito rotundo. Ahora siempre hay presión cuando estoy haciendo mis películas. Supongo que entonces también la hubo, pero como que la ignoré o algo así. Y es lo que trato de hacer ahora, ignorar la presión, pero siempre hay. Por acá. Bueno, se ha destacado como director de videos. Una de las últimas bandas con las que trabajó fue Arcade Fire. Me gustaría saber si tiene Arcade Fire. Me gustaría saber si tiene planes de trabajar con otra banda próximamente y de qué otro músico le gustaría hacer una película, así como lo hizo con el líder de Joy Division. Well, music videos usually come at very short notice, so at the moment I have no plans, and I don't advertise myself at all as a video maker, because
I feel I've done that. You know, I started in '83, so I had my fair share, I guess. And in terms of making a film about musicians, yeah, I mean, most people who died in the music world will have somehow a film made about them, and a lot of these scripts have come my way over the years, but I felt Control was special for me, and that's why I did it, and I don't want to specialize in you know, films about musicians who died too young. En cuanto a los videos musicales, pues en realidad estos proyectos se dan de repente, no te avisan con mucho tiempo, y en el momento actual no tengo nada en línea de proyecto. Sin embargo, tampoco me hago ya publicidad como creador de videos musicales, porque yo creo que ya pasó mi tiempo. Empecé en el 83 a hacer esto, yo creo que ya tomé lo que tenía que tomar de ese mercado y ya no lo hago tanto. En cuanto a los músicos, lo que sucede con la gente que se muere, los músicos famosos que se mueren, es que siempre por algún lado o por otro va a salir una película. A mí me han llegado muchos guiones, pero no siempre me siento atraído a ellos. Me trato de controlar porque no quiero que se me vea como especialista en hacer películas de músicos que murieron jóvenes. Ahora que hablaba de la libertad del artista para crear una obra, cuéntanos un poco su experiencia de adaptar una novela, en este caso de John le Carré, porque es una película que respeta las convenciones del género, es como muy exacta en ese sentido. Entonces, ¿qué tanto tuvo usted libertad en cuanto a que sea una película suya y qué tanto está relacionada con la novela, ¿no? Por todo por eso, porque respeta mucho las convenciones del género. Well, it was the book I read and the book that interested me. Then we found a scriptwriter who I took already 4 years ago to Hamburg to show him the city, because I always felt that the city was important to a film. But the book is so complex that we had to take some things out to make it a film in 2 hours. Looking back, I think that sometimes his books lend themselves better for TV series, because you could easily make it a 6 hour or a 6 or 8 hour film. John le Carré is one of the executive producers. 2 of his sons are producers. So I guess there is a worry or a care about the legacy that he leaves. And he might think that more people in the end will see a movie than read the books. So they are careful how a book becomes a script and a script becomes a film. But having said that, once we had the script finalized, you know, I don't think there was any pressure on me from John le Carré's side on changing anything. Bueno, pues los libros en realidad son muy completos y muy complejos, traen muchísima información. Tratar de compactar toda esta información en una película de 2 horas es sumamente complicado. Yéndome en retrospectiva, podría decir que los libros más bien deberían de convertirse en series de televisión, porque con mucha facilidad podrías hacer de un libro una serie de hasta 6 horas. Yo trabajé con John le Carré, trabajé con sus hijos, los 3 como productores. Es toda una herencia la que tienen en la familia, y la verdad me dejó mucho trabajar con ellos. Leímos el libro primero y después trabajamos con el guión. Hay mucha más gente que tiene acceso a ver la película de la cantidad de gente que tiene acceso a leer el libro. Entonces hay que ser sumamente precavidos en los cambios que le haces al libro al traspasarlo a hacer un guión.
Lo que yo tenía para trabajar ya no era el libro, era el guión. Por lo tanto, no tuve la presión de concentrarme en lo que ya no estaba del libro. Yo trabajé con el guión. Hola, aquí al centro. Me gustaría saber un poquito acerca de, abundando este proyecto sobre James Dean, el hecho de cómo se va a ver esta relación entre James Dean y Dennis Stock. Se va a tomar cierto periodo de la vida, y de pronto las complicaciones, ¿no?, de llevar personas que aparentemente todo el mundo puede conocer. Well, the film Live is really about Dennis Stock, and I don't think that's somebody everybody knows. The interesting thing is that he spent time with James Dean, and the photograph of James Dean in Times Square is a very famous picture that photographer took. But I was interested in the relation between a photographer and his subject, because I've been a photographer for 40 years myself, always with personalities. So that's interesting how that balance works, and that was my reason to make that movie. Also, additional reason, and I'm gonna tell you my age now, but I was born in 55. That's the year that the film plays in, and I thought it was quite interesting to revisit your year of birth. Didn't look anything like I imagined it. Bueno, pues la película Light en realidad es sobre la vida de Dennis Stock, y a él en realidad casi nadie lo conoce. Él tuvo cierto contacto y pasó mucho tiempo con James Dean, y es por eso que salen las relaciones. En realidad la fotografía en Times Square pues es la que todo el mundo conoce. A mí lo que me interesó era porque había la relación entre el fotógrafo y el fotografiado, y esa es mi personalidad. Esa en realidad fue la razón por la que decidí hacer así la película. Por supuesto que otra razón fue, y al darles esta otra razón les voy a revelar mi edad. Yo nací en 1955, entonces consideré que era como revisitar el año en el que había nacido, y la verdad fue sorprendente porque no era para nada como yo esperaba que fuera. Hi, Anton. Hello. Bueno, yo te quiero preguntar dos cosas. En primera, ¿qué es para ti la fotografía? Y en segunda, ¿qué te motivó a hacer Control? Pues ya sabemos que es una película sobre el difunto Ian Curtis, pero quiero saber, ¿qué te motivó a hacer una película sobre él en especial? ¿Cuál es el nombre? Control. And what motivated you to do Control? I know that there is such a movie for organization in YouTube. Well, first of all, photography for me is probably my most individual form of expression and a way to meet people. La fotografía, a la primera pregunta, la fotografía para mí es definitivamente la forma más especial e individual de expresión que tengo, y también es la forma que utilizo para conocer gente. And Control, I think I answered that earlier already, that I moved to England because of Joy Division, so that whole era and the music and the people of Joy Division meant a lot to me. And if I was ever going to do a film, I felt this might be the one film I was going to do. Because all the years before that, people told me you should make movies, but I never felt confident enough, because I always felt there were all these great directors that would do a much better job than me. But with the story of Control, because of my emotional connection to it, I felt maybe I was one step up for in terms of relating myself to other directors who will probably be technically and maybe story-wise more experienced, but the emotional side of it, I think, persuaded me to give it a go. Ya respondí un poquito a la pregunta en una pregunta anterior, cuando les comentaba por qué no fui a Inglaterra. La era que se vivía ahí, la música que se tocaba entonces, fue lo que me convenció de que ese tendría que ser mi primera película.
porque mucha gente me decía que por qué no hacía películas y que por qué no hacía películas, y yo siempre sentía que había muchísimas otras personas que podían hacer una mejor película de la que yo pudiera hacer. Sin embargo, a la hora que me presenté con esta probabilidad de hacer Control, me di cuenta que pues tal vez yo no tenía la experiencia ni la pericia que tenían otras personas, pero tenía una emoción que me conectaba con el tema, y de hecho yo creo que por eso salió como salió, porque aquellos, los que tenían la experiencia, no iban a tener nunca la emoción que yo les pude poner. Exacto. Bueno, ya nos dijo que no quisiera que se le encasillara como un director que hace películas sobre personajes ya muertos. En caso de hacer otras películas biográficas, ¿qué características deberían tener estas figuras? Y si nos podría dar algún ejemplo. I have no plans at the moment to do anything like that, and I have to stress that the film Life doesn't deal with James Dean's death either. So, no, I can't think of a good answer here because I don't know if I ever got to do a bio again. No tengo ningunos planes de hacer nada de esto, y de hecho toda la presión de la película de Life me tiene todavía un poco abrumado. No hablo en la película para nada sobre la muerte de James Dean, eso sí. En realidad no creo que pudiera contestar a su pregunta, no se me ocurre nadie, ni tengo planes de hacer otra película biográfica. Hi. I would like to know about what you think about the editing process, because for some other film directors, the editing is the painful part to make a film, or it's like rewriting a film. What is for you the editing part? Usually it starts very frustrating because your first edit you see you never like, but then you see the possibilities it gives you, and the life is very different when you're editing than when you're filming, so it's a different kind of stress, and it's more relaxed, and you find interesting things, interesting combinations you didn't think of. So a lot of people say you find the film and edit, and I would say to a degree that's a relevant statement. Pues usualmente sí empieza uno con muchísima frustración, porque cuando tienes el producto en realidad no ves lo que quieres ver, como que no sale lo que tú esperabas. Sin embargo, ves que hay posibilidades. La vida entre ambas actividades es totalmente diferente, edición y filmación. Para mí la edición me parece como algo más relajante, pero en realidad es como una combinación, porque muchísima gente dice que en realidad encuentras la película en la edición, y yo creo que este es un enunciado sumamente importante. Bueno, dos preguntas. Una, ¿qué tipo de historias le interesa abordar y personajes? Porque, por ejemplo, en Control vemos a un personaje solitario. En El hombre más buscado hay como un sentimiento de orfandad en general. Sentimiento de orfandad. He's an orphan, did you say that? Yeah. Oh, well, that's news to me. Something I missed. But I guess, I like the lonely guy versus the world. I think there's always maybe false romanticism around it, but I think all these films have a central character that is like a lonely figure, and I guess I can partly identify with that. That's maybe what I gravitate towards.
Bueno, y a ver, sí. En realidad me gustan más como los personajes solitarios, me parecen como más místicos. En Control, sí, pues se trata de un personaje solitario, muy individual y todo. Pienso que así soy yo y me identifico con esta personalidad y me reflejo en esos personajes. Same. Lo mismo. En fotografía y en su videografía ya hay como un estilo identificable, pero en el cine piensa que ya encontró su estilo. I don't know. It's very hard for myself to judge that. No sé, es complicado que yo mismo juzgue eso. And because in film you work with so many more people who help you with something, maybe it's harder to have a stronger style as you will have in photography, which is a very singular kind of profession. And I also try with all my films to make them look a little different. So I don't know if I have or not. Also, I'm not so sure if it matters to me. In photography it does, but I'm not sure in film it does in terms of look. As long as the look is strong and fitting to the subject and the story. Hi, Anton. We're gonna translate it first. The two of us. Lo que pasa es que en las películas hay mucha gente que te ayuda, hay muchos colaboradores, entonces es un poquito más complicado establecer un solo estilo, porque se tienen que permear los estilos de los demás. La fotografía es algo que haces totalmente tú solo, totalmente de manera individual. Además, trato en mis películas de hacer cosas diferentes siempre. Entonces, no sé si dentro de mí es que no quiero que se haga un estilo o que se me estigme bajo un cierto tema nada más, o si lo que pasa es que no se hace así en las películas. Okay. You were talking earlier about the relationship between the photographer and the subject. Where of all the music legends you have shot, which was your favorite experience and why? I don't think I can put 40 years of photography experience into one single subject. Which one person was your favorite one? Well, that's difficult because I've met so many people, and I think if you are a studio photographer and people come to you, it's maybe not as strong an experience as the way I do it. I travel to meet people and I travel back, and so every photograph is a story, and they all have their own beauty or identity, and sometimes you confuse the power of the photograph or the result with your experience. So it's very tempting to say, well, meeting with Captain Beefheart, for instance, was my most valuated experience. It definitely is up there with a lot of other people, but I also spent 10 minutes with Miles Davis, which were incredible 10 minutes. But with Beefheart I became friends and I saw him very often. So okay, it's Captain? No, 10 minutes with Miles Davis. ¿Alguien más? La pregunta, primero dijo, es complicadísimo poder responderle 48 años de trabajo y elegir una sola cosa. Entonces me decía que realmente hablaba sobre los temas. Es muy diferente porque
lo que hago es que conozco y he conocido a muchísima gente. Si eres un fotógrafo de estudio, pues generalmente la gente va a tu estudio y ahí haces las fotografías, pero yo no trabajo de esa manera. Yo voy y vengo, viajo, entro y salgo, y ahí es donde conozco a la gente. Entonces cada una de mis piezas, cada una de mis fotografías tiene una historia, tiene una belleza, tiene una sensibilidad. Y algunas veces se confunde un poco el resultado del producto o la potencia del producto de en sí la fotografía con la experiencia de lo que yo viví al ir a tomar mi fotografía. Sin embargo, pues a la hora que me forzan a decir si es algo tentador tratar de escoger cuál sería de las mejores experiencias que he tenido. Tengo muchas, pero podría decir los 10 minutos que pasé con Nas David y la experiencia con Captain Beefheart. Ok, ¿alguien más? Es la última pregunta. Hi. En la película The Most Wanted Man es muy claro que no hay ningún tipo de armas, no se utilizan ningún tipo de armas, ni pistolas, ni armas blancas, ni nada. ¿Esta es una idea original del libro, desde el libro? Porque realmente no he leído este libro de John le Carré, o es idea tuya. Well, part of me doesn't want to add to the violence that's already out there in the world by promoting it somehow, but partly also because John le Carré told us that the normal spying game is a very mundane, boring job, and it doesn't involve all these Jason Bourne kind of chases. I know they make for good films, but that's not really the reality. So there are, at the end of the film, there are guns, but nobody ever fires one. I think the violence in The Most Wanted Man goes far deeper. It goes to how governments treat people and step on everybody's rights. So yeah, that's a kind of violence too. No, en realidad yo no me sumo a proyectos con violencia, y además aprendí, y me lo dijo John le Carré, que el verdadero juego de los espías en realidad es mundano y aburrido, sin armas y sin persecuciones tan espectaculares como en las películas de espías que realmente nacen en muy buenas películas. En la película al final sí hay varias armas, pero nunca se disparan, nunca se utilizan. La intención de la película y de mostrar la violencia de la película era mostrar la violencia que está por debajo, que ejerce el gobierno sobre la gente, sus ciudadanos, y cómo pisotean los derechos civiles. Thank you all very much. Gracias a todos.